Muy buenas, bienvenidos de nuevo a la cabaña de Kelthu y Cloe. Yo soy Kelthu y hoy tenemos el placer de tener aquí a la Cloe. Cloe, tía, venga, va, que tienes toda la audiencia delante tuyo. ¿Qué pasa, perrete? Di un besito. Oy. Y ella es la Cloe, creo que ya la conocéis, ¿de acuerdo? Gracias por estar aquí de nuevo en este episodio de Game of Thrones, ¿vale? Y nada, os explico un poco. Os explico, os contextualizo. No sé si habéis visto el anterior episodio, espero que sí, ¿vale? Pero en el otro episodio encarnábamos a un explorador de la Guardia de la Noche llamado Morse. Un tío, par con palabras, de gran honor, pero más duro el colega, madre mía. Inflexible, no lo siguiente, ¿de acuerdo? En el siguiente episodio perseguimos a una especie, a un hermano traidor. ¿Qué haces? ¿Qué haces escondido ahí? Que te estoy viendo, tía. Que te estoy viendo, ahí escondidita. Te estoy viendo ahí escondidito. ¿Qué haces? ¿Qué hace la Cloe? ¿Qué? Señorita. Vale. El caso es que en el anterior episodio perseguíamos, encarnando a Morse, el explorador de la Guardia de la Noche, a un tío que había, a un veterano de la Guardia de la Noche, que por algún motivo había asesinado a un nuevo recluta. No sabemos bien por qué. El caso es que le perseguimos y acabamos encontrándonos con un grupo de bárbaros. Es que la Cloe me está viendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A qué vuelo? ¿A qué vuelo, Cloe? ¿A qué vuelo? ¿A qué vuelo, señoritinga? ¿A qué vuelo? Me cago en tu madre. Bueno, el caso es que perseguimos a un explorador. Vale, para de leerme, tía. El caso es que perseguimos a un... ¿Qué pasa, tía? Perseguimos a un veterano que había atacado a un tío, ¿no? Y al final nos encontramos con un grupo de salvajes de más allá del muro, ¿de acuerdo? Que intentaban pasar el muro. Lo que pasa es que los conseguimos retener, ¿de acuerdo? Hasta que palmamos, bueno, hasta que... Claro, ellos eran más, nos acabaron reventando la cabeza después de vencer a su líder, ¿vale? El caso es que... después de acabar con el líder, todos los restantes nos dieron una buena paliza, ¿no? Y cuando estábamos a punto de morir, apareció Corin media mano y acabó con los enemigos. Nosotros, el personaje que encarnamos, Morse, no sé cómo acabó, porque la verdad es que estaba todo flecheado, en plan Boromir, ¿sabes? Y perdió el conocimiento, ¿vale? Entonces lo siguiente que hemos hecho ha sido 4 meses antes encarnar a este personaje, ¿vale? Que estamos en Aguas Fuentes, ¿vale? A ver, si hubiera aquí un mapa sería la hostia, tío. Mira, mapa. Vaya, un mapa un poco cutre. Yo quería ver otro mapa más genérico, la verdad. Bueno, tenemos este mapa, ¿de acuerdo? Estamos en Aguas Fuentes, un sitio que tiene que ver, que está con la tierra de los Lannister, ¿de acuerdo? Y encarnamos a este personaje que se llama Alistair, que es el hijo del señor del lugar, que hace 15 años se piró para convertirse en un guardia, en un sacerdote rojo, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro padre ha muerto. Y a ver qué pasa, hemos vuelto a enterrarlo, a ver qué tal. A ver. Vale, el caso es que cuando el barquero que nos ha llevado, el muchacho ese que está ahí, nos ha dicho que la cosa está bastante jodida. Hay bastante pobreza y tal. A ver qué nos cuenta el pavo este. Iré bastante rápido, ¿vale? Tal como están las cosas, ¿qué opción tenemos? ¿Tan mal? ¿Qué propones tú? La miseria ha durado demasiado, es hora de rebelarse. A ver, habrá sangre en las calles. Si seguís ahí, el ejército no tendrá otra opción que luchar contra vosotros. No sabéis de qué hablas. La casa se muere. Oh, la casa de nuestro padre. La verdad que no sé yo cómo queda si un tío se mete a ser un sacerdote rojo, no sé cómo queda la cosa con las tierras. Por ejemplo, la Guardia de la Noche, si te metes en la Guardia de la Noche te vas al guano, cuenta tu familia. Pero con un sacerdote rojo no sé qué me estará pasando. ¿Qué más nos da morir de hambre que por una espada? Son los señores, hace mucho que dejaron de preocuparse. Nada más que empeorar. Sarwick en Aguas Fuertes. Vale. Rezaré por vuestra decisión, no os lleve a cometer actos temerarios. Que rolol. Costumbre, hombre. Oh. Venga, va. A ver qué mierda pasa aquí. Aguas Fuentes.
Perdonad mi atrevimiento, no extranjero, pero no puedo dejar de que os enfrentéis a la muerte. ¿Qué quieres decir? Bueno, no conozco cómo son las costumbres de las ciudades libres hoy en día, pero a mí no se me ocurría presentarme en Poniente armado de esa manera. Vale. Vende armas. Bueno, ese es un tutorial. Que le pegue. Mira, tutorial. Contra armadura ligera, armas cortantes. Contra media, punzantes. Contra pesada, contundentes. Es bueno saber. Vaya fortaleza más molona. Dinero, dinero. Vamos, que nos vamos. Ahí se completa la misión. Y por aquí. A ver, el stand. El escudo de armas es una espada rota, tío. Guay. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, a ver, a ver. Vamos que nos vamos. Alto, sacerdote, la llave está de luto. El acceso al castillo. Estoy aprovechando. Tomás de la Cloe, que está ahí. ¿Qué pasa, petarda? A ver. Solo nos deja parar a los parientes. Pues como nosotros somos hijos del señor del castillo, pues cualquiera hay que saberlo. Tiene que saber con quién está hablando. Y vine a asistir al final de mi padre. Hace más de 5 años que abandoné Aguas Fuentes. Por favor, llama al maestro de Arwin. Él sabe de mi llegada. ¿Qué sucede? Alistair. Bueno, ya lo he explicado, pero igual que con el personaje de Morse, nos hemos tenido que especializar, ¿vale? Con Morse me cogí... Con Morse me pillé un pavo a una espada a 2 manos, y con este me cogí un danzarín del agua porque me molaba, ¿vale? A ver qué tal. Parece que van a ver hostias ahí. Bueno, ha dicho que su casa sigue siendo la suya. The reasons for my exile. I care. You've lost your head. Your departure destroyed. Your judgment is cloud. What? Lo que decir que era borracho. Hostias. Relájate. Relájate, primo, relájate. Te voy a dar 2 hostias. 2 hostias. Relájate, primo, relájate. Dale, con les estoy pegando. Venga, cárgame otra habilidad, guapo. Cárgame otra habilidad. Venga, en toda la cabeza. ¿Es suficiente, primo? Vaya. Tienes el pie de la navia. Maestro Arwin. Este traidor ya tiene cabida aquí, Maestro Arwin. Abandonó su casa y familia. Vale, me escribió él. Parece que es un maestro. Vale, vale. Why is it not held? It would be if it were not in ruins. Rivers, come with me, Alistair. Vamos. Let us speak as we walk. Venga, va. Lleva una polla ahí, algo verde. ¿Qué será? You know, after you left, Lord Reynolds changed. He began to live more and more in the past and stopped taking care of his duties. Your sister Pero lo estoy quickly leyendo found herself después de que este tío managing more than se she pirase, should have. el señor del castillo, su padre, se rayó. Well, these last few months, she's practically Tenemos una run the hermana, por lo que house parece. herself. Pam, pam, In pam, spite of her parece que efforts, está. she was unable to A ver qué tal slow está the de inevitable estado de ruin ánimo, of her que lands without a lord. But all is not so dark. Many of your father's Está muy vassals guapo, el remain entorno faithful visual to their oath. de este sitio. They have all come to the burial in order to honor his memory. We will speak of all this again after the ceremony. Let us make haste, I beg of you. Con Morse puedes usar el perro para acabar con enemigos aislados.
Pero este no es Morse. Este es Alistair. Pero lo que he leído, vas cambiando de historia entre un personaje u otro. A ver qué tal. No sé si algún día se apuntarán. Ojo. ¿Quién eres tú? Hello, Red Priest. Soy Lady Eliana Sarwick y la hija del difunto Sarwick. Llegáis justo a tiempo para la ceremonia. ¿Eres amigo de mi padre? Alistair? Alistair. Why have you returned? We don't need you here. Bueno. 15 years without any news. And you would have done better. Oye, aquí no le quieren ni el tato al Alistair, chaval. Hombre, bueno, no me voy a juzgar a nadie, ¿vale? No voy a juzgar a nadie. Pero después de 15 años marchándote por la cara... ¿Tú qué piensas, Cloe? ¿Tú qué piensas? 15 años son muchos años, ¿eh? Son muchos años. Bueno. A ver, ¿qué dice? Veremos más tarde. Sí, claro que sí. Presenta tus respetos a los restos mortales de tu padre, Lord Final Sarwick. Hostia, ¿quién es esa tía? Who is that man? I believe that is the elder Sarwick, the one who disappeared. He has certainly changed, but I recognize him. Uy, ese tío tiene cara rara, ¿eh? Una cara muy suspicaz. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Le ha comido la boca a su padre. Le ha comido la boca a un muerto. Bueno, la peña se ve indignada, ojo, La peña se ve indignada. How could you desecrate our father's body that way? Uf, I bronca, desecrated bronca. nothing. I El performed beso the final, el final homenaje a los kiss, muertos por tribute los... that priests of Relore pay to the dead. Bro. You may be a red priest, but you should respect the beliefs of Riverspring. I did not intend to be disrespectful, little sister. Do not think that it is easy for me to speak with you after all this time. Venga. This is all water under the bridge now. At the time, I saw no other way. 15 years ago, the war that King Robert Baratheon fought to claim the throne forced me to commit deeds which haunt me still. The very idea of returning to you was too painful. I did the only thing left for me to do. I left and began a new life elsewhere. Not long ago, I received a letter from Maester Harwin telling of Parece que se father's marchó death. por I could no longer hide myself. actos de conciencia de cuando la guerra de... What I regret the most, Ilyana, is that by fleeing to the other side of the water... All these years, I have thrown a veil over your memory. And you return at the moment when everything is in... I must be alone for the moment. Take your time, little sister. Alistair, Dice, Maester está Harwin would Cabaña. like to speak with you. He awaits you in the castle courtyard. And if I may add, you... My Por thanks, WhatsApp, Rebella. que recibo un WhatsApp. Venga, bueno, paso a hablar contigo. No me caes bien, la bella. No me caes bien. No me caes nada bien. Venga, a ver. Pam, para, pa, pam. Pam, pam, para, pam, 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 pam. Alwin, el maestro de Aguasfuentes, no desea hablar contigo. A ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Aguasfuentes. Ah, Alistair. Sí, estoy aquí. Please, so you're not too unsettled by the situation here? What I saw of the town upon my arrival was enough. I have heard tell that neighboring lords have taken... Indeed. The poverty has Han worsened robado las over the tierras. years. When neighboring lords became aware of your... But they have no right to do so. Our lieges, the Lannisters... Indeed. But our relations with... It was after his death that your sister decided to reopen talks. That is why she requested an audience. Cersei Lannister. It was made very clear. Our lieges will act one. So your sister worked toward... Riverspring has belonged to House Sarwick for generations.
So, Claro, que si se casa the con Queen alguien, has chosen a perdería man for el your nombre. sister, Who is... Valar, Valar, your el hijo bastardo de father's tu padre, tu bastard son. hermanastro. ¿Se va a your casar mi hermana con mi half-brother. hermanastro? He Hostia. shares our blood. You realize that if Ilyana were to wed another lord, she would take her husband. It was the only solution to keep siento, pero tenía River que ser. Spring for House Sarwick. What has changed? He was but a simple squire when he went off to war with me. Only... Valar rose through the ranks and was knight. But Valar served House Sarwick. Seeing him return, ojo, no matter how much Valar claimed to work, he cursed him and Hostia, chased him mal away. rollo. Apparently, he spent. A maester cannot Que be... se convirtió He en never maestre. became Ah, nunca llegó a maester, ser maestre. but stopped at the rank of acolyte. He was then thrown out of the Haces prioridad, citadel macho, ¿y esto several qué years es? later. His reputation spread quickly, and he moves in the. How do you know? I went with your sister to the Fui Red con Keep. tu hermana a and King, Fortaleza. it is there. Valar. He has taken... There is something else. I do not No believe creo que la that muerte de tu your padre father. fuera. Joder, ¿en serio? Believe me, Alistair, I know Estrangulador. this subject. The strangler is a difficult poison to detect, but it leaves certain traces that Did father have any... I am not certain. Tell... This may overwhelm you. Tu hermano, cago. He was but a child when I left. He and Lord Reynold had some serious quarrels. Le apareció la misma noche de la muerte de tu padre. Hostia. Why? Maester Harwin, A ver, ¿qué más pasa? ¿Qué más puede pasar? rioting has broken out throughout Una the town. rebelión, With no. all of this Una rebelión, festering no. discontent, it was only a matter of time before this happened. ¿Por qué se revela? Why would the people rise up with such... Well, A ver, también si the tú lords puedes. left the castle after the burial with their... Whereas the villagers are starving. All of this flaunt... Everything quickly erupted. They attacked the lords. How did things get? One man used this opportunity to... I think I know who leads them. I cross... Tyrek. Then that is where... Captain Ryman says that it's... There are not enough... Where is He is at the doors. 7 hells? Riverspring has already... Riverspring needs me. Very well, but I beg you to be careful. You are a... I will... I am sure you... Venga, a ver. Hay que salvar mi pueblo, tío. Hay que salvar mi pueblo. A ver cómo nos remontamos. Podemos cambiar la dificultad. Se la vaya a poner difícil y me pongo fácil. Venga, a ver. ¿Qué pasa con esos rumores? Vaya, me he quedado. I hope you're thinking more... I have no. Let's not start that again. We've almost regained control, but in the market, nobles who came for the ceremony. Very well. Let... Really? His lord. I cannot Hombre, creo que wait viene to en see. persona. Here, take my flask. A ver. Open this damn gate! We'll die of hunger! Calm down. There is no... I am aware that things are... So, what do you suggest? We are starving! Imponer un impuesto a los nobles para alimentar al pueblo. Sí. We are going to put a new tax on the nobility and their property. We just need a little time. This isn't the first... I know how difficult it is for you to... well, for once, noble... Come along, men! Bueno. Open this gate. I'm going... Understood. Listo. Hagamos. ¿Qué es esto? ¿Qué hacéis? ¡Uy! Bloody lowball. ¿Y esos tías? Aquí hay mucha pena, ¿eh? Aquí hay mucha pena. Provocación. Ojo, 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 aquí las hostias, ¿eh? No, al otro, al otro. Ahora estoy en rayo el colega. Vale, ahora sí, ahora sí. Buena, buena, buena. Toma al colega. Ataque aturdimiento. Vale. El tío no está en la mierda, Ya me están partiendo la cara a mí. No.
Es un boss ese, tío, es un boss. Vamos a pulirlo. Mira, ahora. Igual, el tío no está en la mierda, Vale. Venga, se reparten las hostias también. Y ahora, con el colega este. Para reventarle al tío. Venga, reventale todo. Venga, bien. Y ahora. Uf, qué duro, Many men of the Watch are dying today. There are so many people, and they are so well organized. Too organized for a simple rebellion. Open the gate. I'm returning to the castle. Very well. No quiere regresar al castillo, tío. Bueno, a ver qué encontramos por ahí. Oh, me mola el estandarte de esta casa, tío. La espada rota esta mola. ¿Qué es esto? ¿Qué es este? ¿Qué pasa aquí? Ah, there you are, Captain. We were about to execute these men. These people must have committed serious... They were amongst... If you execute people... What shall we do, Cap? These vermin don't deserve such kind... A ver. Quieres matar a Peña, ¿no, tío? ¿Qué pasa contigo? A ver, ¿qué haces, Tell us colega? why you're here, friend. They started it. We just came to ask for something. Shut your mouth, scum. Mataste a uno de You nuestros killed one hombres of our en men in el the port, and puerto. you will pay for that. This guard claims to have seen you. I was there with the others to demand, but I'd Pero ya había ido cuando le clavaron un hacha a la cabeza de aquel guardia. Me gustaría interrogar al guardia. What is this? My lord, this man was seen in the port. And you suspect that he is... One of our guards was killed in front of the storehouse. Someone must pay for ¿Qué that. dice? Let him go. Anda, déjale, Very tío. well. Hombre, ¿qué va a hacer por estar ahí? A ver, pequeño Leo, ¿qué has hecho tú, colega? This man was found near the dying body of... Look at him. He's pissed Se ha meado himself. encima. You don't need more proof than A ver that. qué explica, What Leo. were you doing near the... I beg of you, my lord. That is not what I asked. Why we... I'm innocent. I did nothing. Me gustaría interrogar al guardia. This man apparently killed a guard. Everything leads us... We found him un carrying cuchillo an enorme. enormous knife. What were you doing carrying a knife? Well, because I used the blade in my work, nothing more. Did you find him with the blade in his hand? No, we found it in his pouch. But the blade was caked with Sangre dried seca. blood. No, tío, guardia. No. Quincy, no. Dried blood, you say? The blood would still be sticky and fresh if it belonged to our man. Let this man... Very well, my lord. Madre mía, tío. A ver, You're tú. finally to... I've nothing to do with all this. I don't give a damn. You've been a pain in our asses for far too long. What were you doing during the rioting? I live in the inn overlooking the port with some friends. A group of armed guards arrived and dragged me off. So, that is River Spring justice, huh? Quick executions without reason? A ver, ¿qué es? For what crime do you wish to punish this man? He belongs to an organized gang. They hold the merchants to ransom. We have good relations with the merchants. Protection? Don't make me laugh. We finally have... River Spring will be better off without him. Se merece la muerte. A la mazmorra. Send him to... The situation in town is too dire to let... Our friend already knows... You're making a good... Te ha puesto. You'll pay for what... I wish you had been in your squalor's house as it burned. ¿Qué ha pasado aquí? A ver, ¿qué ha pasado aquí? Explícame. If you set his house on fire, you do realize that a lord can cut off your... Oh, your guard there. He took a... I found her in tears. You can't call that rape. The girl didn't even put up a fight. I'll get you and make you eat your own shit. ¿Qué dice?
¿Qué dice? A fire started during the rioting. You will both. Are you done, my lord? Yes, but no one is to take such decisions. Yes, my lord. ¿Dónde va? Venga, tío. So that is how Venga, you plan sigamos. to quiet the rioting, by getting the A townsfolk ver. to side with you. Madre mía, la que se está liando aquí, chaval. La que se está liando aquí. Bueno, no ya muerto. Ahí la puerta, coño. Ahí la puerta. Open this gate. Understood. ¿Queréis pelear vosotros? Que habéis aprendido. ¿Qué pasa ahí? Para... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hacéis? Keep away. We're just returning the town is ours. Y, colega. Vamos bien, ¿no? Vamos bien, ¿no? Vamos a hacer un ataque de este. Mierda, ya. Venga, tú grito, chaval. Tu cara. Venga, muy bien. Arregla daños que has recibido de tu armadura. A lo mejor es que te cura. Ah, salud más 25. Este... Qué bueno, tío. Te vas a cagar. No le estamos haciendo mucho daño. Venga. ¿Qué te parece, colega? Bueno, venga, bueno, bueno. Venga. We hadn't planned on killing him, my lord. It was just to teach him a lesson. Joder, que debéis de atacarme, colega. I understand your anger, but I will not accept such behavior inside these walls. The father watches over. La próxima vez te mataré, colega. La próxima vez te mataré. Antes de matar. ¿Puedo llevar esto? ¿Qué? Medio. Yo creo que no puedo llevar. Bueno, me ralentizaría mucho el paso. Yo soy como el viento, tío. Yo soy como el viento. Venga, que digo gana que los tres. ¿Y ahora? Sí. ¿Qué mierda pasa aquí? A ver. No saldrá nada bueno. You'd better think well, Baker. If you're not with us, you're against us. ¿Sabes cuándo nosotros? Bueno, los colegas, tío. Éramos vecinos y éramos niños. A ver, What's ¿quién going on here? Attacking the castle. Los guardias, somos fieles a la casa de Starwick. Traitors! You wish to continue living in squalor? Silence! Soy el hijo I del am the difunto son señor of the Starwick. late lord. He's a merchant who works at the port. Goes. At least he's Por lo one menos of es uno de ours. los He nuestros. suffers with us and fights with us. Patata. He's the only one who's dared to Es act el único while que we se ha atrevido a die in actuar. squalor. I understand. I will ask that food from the castle. You would do that? Swear by the seven, and we will put down our weapons. The seven are not my gods. I swear to keep my word by the divine light of Relor. I know nothing of your god. The people will never be. My thanks, Mil. Vale. Promised them. Giving out the castle's food like that, the villagers will be thankful for it, but it won't last for long. ¿Qué queda aquí? ¿Qué queda aquí? Ojo. Shit! The captain of the guard! Not a step further, but we will kill all of these lords. Bastards! They're going after the... How do you want to proceed, Alistair? People of Riverspring, I am Alistair Sarwin. We've been dying of hunger for years, while these lords... Start by letting these people go. Nothing. Free them? You must be... The port's merchants are all penniless. We ask only for enough to buy new wares and reopen our stores. Hostia.
Estos señores son los que están extorsionándonos. Venga, quedaos con las joyas, colegas. Very well. You can take their valuables. Don't touch me. Here, take my ring. Thank you, sir. You've made a bad mistake, Alistair. Your father would never have made a deal with those beggars. As far as I know, you're not yet lord of this place. And Sir Valar would certainly be better a man for this role. That will not happen as long as I live. Uf. Mal rollito. You acted admirably. What were you... The lords wanted me to help them leave the town, but these brutes attacked. It's a good thing you arrived when you did. My Lord Sarwick... The traitor. It's time to put a stop to this madness. Do not take this man light. Guard. Very well. ¿Tienen a que rapiñar o qué? Darme precios. ¿Qué hace? Robin. What are you doing? This is no time to stand... I know it better than most, my lord. I lost... Oh. There's nothing to keep me here any longer. I understand your pain, Solución es la but solución. Atrás suicide de is la not the vida. solution. Law? R'hllor is the warmth in your home, the comfort of a mother's breast, and the sweetness of a woman's words. Go to him. Oh, le he soldado, tío. ¿Qué coño pasa aquí? Do not stay here if you don't wish to end up like him. Peña. I warned you. El escudo este. No. Venga, bien, bien, bien jugado. Bien jugado. Bien jugado, ahí. Vamos, vamos, tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka. Oh, así. No. Venga, 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 venga. Spare me, I beg of you. Did you listen to this man as he begged you for mercy? But he just struts around in finery while we starve. Es que me intentó matar. Venga. You should have thought twice before acting. Hostia, lo he matado así a sangre fría. Qué loco, ¿no? Estás viendo que te he salvado la vida, You saved me from a terrible fate, Alistair. I am ever so grateful. Oh, gran estoque. Pues sí, bueno, que es el gran esto. Madre mía, más hostias aquí, tío. Esto es qué pena. Que vais a morir, vais a morir. Bien, 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 eso me gusta. A ver, venga. Many thanks, my lord. I don't know. I think I can get into the castle. Bien hecho, chaval. The town has gone completely... You have to knock these idiots around to get them to understand. Not this time, Ryman. The people... A ver, ¿qué problema tienes tú, colega? Stop! Leave that... We're just taking back what is ours. These cursed lords have made our... Perhaps you want us to slit your throats, like the vultures you are.
It's been too long since you received just rewards for your... Go home and thank... Hostia. No sé si voy a dar una vueltecita a ver si va alguien más. A ver, a ver, a ver. Estos me venden cosas, vendedores. Bueno, me parece que todo está en calma ya, ¿no? Pues vamos que nos vamos... Voy a vender cosas, ¿sabes? Que no, aún no he probado cómo se vende. Hostia. Muy bien, muy bien. Esto es mío, ¿no? Que lo ven. ¿Oh? Malacamante. Oh. Armadura ligera, tío. Ah, pero eso lo llevo equipado. Esto se lo guardaré a mi primo. Esto lo tengo, tío. Vámonos. Yo no ya se acabó la misión, así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Ojo, que viene un garrote, tío. Open the gate. Very well. Very well. Vienes aquí, te muestras a mi cara. At last, the man who we already spoke, but now that you're with your guards. This morning I was only a stranger. Vale. You are the man who started the rioting, which... You know nothing of our problems. Your family's... He proved that he is on our side. His was generous in his judgment, and he was able to... I've made decisions which may seem unjust to you. Our town is where it is today because ties with the lords of the West. To bring our lands back to health, we must gain the trust and support. Unfortunately, your efforts seem to be in vain, Alistair. You were too lenient in your judgment. You made us pay the ransom ourselves on the war, and you lacked authority when facing the rebels. May the lords of the Westerlands rest easy. From now on, I will do everything... You disgust me. You reveal yourself for what you are. Nothing changes. During the rioting, the people of Riverspring did not die of hunger. They died by the sword. Riverspring has suffered heavy losses on both sides. The Guard will fight to the end for the survival of Riverspring, but your decisions did not help us at all. You're so interested in gaining the people's love that you'll lead the town. You can't rule the town with weak actions. He's right, Tyrek. The rioting was foolery. Enough bloodshed, Tyrek. Accept your situation. You may have calmed them with you. I will rebuild Riverspring again if it costs me my life. As for you, Tyrek, the matter ends here and... Oh, ya los espadas. ¿Pero para o qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Endurecido. Venga, se acabó. You succeeded, Lord Vale. Alistair. Harwin, you address me. Although you do not officially... I shall try to be worthy. The town may be appeased, but I could... It is difficult to lead. Vale, The decisions you make... He is right, Alistair. I never thought I would say this, but Riverspring... Thank you, Ryan. Rest assured. Good day. Now that this matter has been taken care of, I... Not here, Alistair. Understood. Vale, sube a nivel 2. A ver... Atributos no gano. Esto sí, tácticas sí. O sea... Matón, pasivo. Has aprendido a moverte con fluidez. Añade la habilidad de matón. Desvío. Oh, eso me gusta, eso me gusta. Ah, no. Yo quiero esto, tío. No quiero pillarme largo, tío. No quiero pillarme largo. No tendré que pillar porque no me va a dejar pillarme, ¿no? Pero lo pillo. No lo utilizaré en mi vida. Ah, el mago es... El tío este es un mago, puede hacer magia. Puede controlar el fuego, a ver. Armas en llamas. Ojito, ojito, armas en llamas. Espadas, armas de una mano y armas de larga distancia.
Usa un vial de aceite. ¿Eso es magia? ¿Eso es magia? Curación regenerativa. Eso es interesante. Llamas de rolo. La habilidad de curación regenera es menos restrictiva y dura más tiempo. ¡Wow! ¿Y eso qué hace? Acelerar la combustión de un enemigo, que ya está ardiendo. Voy a tirar por curarme. Voy a tirar para curarme. Y el fuego valirio no es un torpe. Venga. Voy a ponerme frente aquí. Quieres envolverme la tela. Y armadura ligera. Sí. ¿Qué pasa, Cloe? ¿Qué pasa? ¿Qué miras? No hay nada en el suelo, tía. Bueno, a ver. ¿Cuánto llevamos de vídeo? Vale, llevamos un poquito. Es un poquito largo el vídeo, ¿vale? Entonces creo que lo voy a parar aquí. Supongo que no tendré ningún problema por pararlo en cuanto a la partida. Y nada, ya nos veremos. ¿A ti te parece bien, no, Cloe? ¿Te parece bien que dejemos aquí el vídeo o qué? ¿Sí? Joder, tío, es que no se le ve nada en la pantalla, tío. No se le ve nada en la pantalla. Pues nada, sí que lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Porque se está quedando, ya llevamos como 40 minutos. Ay, la Cloe que está aquí, ¿qué pasa con su Cloe? Pues lo vamos a dejar aquí. A ver. Cloe, mira aquí, ven. Sube, mira. Sube, mira aquí. ¿No? Mira aquí, tía. Vamos a despedir el vídeo juntos. Ven, venga. Aquí, aquí. A ver si se ve. Bueno, peña. Vamos a despedir el vídeo aquí, desde la cabaña de Kelthu y Cloe, los dos juntos. Yo soy Kelthu y ella es Cloe. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio, ¿de acuerdo? Darle like, suscribiros si os ha molado. Y si queréis ver a esta perrilla tan bonita haciendo el panoli, estaréis informados, ¿de acuerdo? Bueno, nos vemos. Nos vemos en el siguiente episodio de la cabaña de Kelthu y Cloe. Adiós.